Bueno, seguimos con nuestra segunda entrevista en esta segunda emisión de Noticias 7. Ya tenemos la presencia de José Rosero, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, con quien vamos a conversar sobre qué nos refleja este indicador de pobreza multidimensional. El día miércoles, si no me equivoco, tuve una entrevista ya con el subsecretario de las empleadas y fuimos ya haciendo un análisis, pero ahora me quiero centrar mucho más en los indicadores. José Rosero, señor director, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Una brevísima explicación, la entrevista dura 8 minutos, difícil para poder entrar en un análisis profundo sobre la pobreza estructural. Me hubiera querido darle más tiempo, pero no depende de mí. Vamos a una explicación brevísima de cómo se estructura este indicador para ya pasar a los indicadores en sí. Por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días y buenos días a todos los amigos de Ecuador TV que nos escuchan. La pobreza multidimensional es una entrada distinta, la tenemos que concebir de esa manera. Es una entrada conceptual distinta a las miradas tradicionales que hemos tenido y que tenemos incluso internacionalmente acerca de la pobreza. La pobreza tradicionalmente se ha medido a través de los ingresos, ¿sí? Y del consumo. Del ingreso y el consumo, medidas monetarias, que si bien nadie niega que tener un ingreso suficiente o tener un nivel de consumo adecuado es vital para poder justamente salir del círculo vicioso de la pobreza, no es la única dimensión de lo que se puede definir como pobreza. Yo estoy seguro. Se trata de medir la pobreza de forma estructural. De forma estructural, midiendo las diferentes caras de la pobreza. Okay. La pobreza no es solo bajos ingresos, es también tener, por ejemplo, un mal estado de salud, es no poder mandar a sus niños a la escuela, es no tener trabajo. Todas esas caras, de esas diferentes, acceso a vivienda, no tener acceso vivir a vivienda, en medio de hacinamiento, etcétera, etcétera. Dicho eso, entremos a los indicadores. De acuerdo. Mencionar entonces que para nosotros la pobreza multidimensional, o entendemos la pobreza multidimensional desde la privación o la violación de derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Eso es lo que tratamos de medir a través de la pobreza multidimensional, a través de 4 dimensiones que resumen estos derechos constitucionales. La dimensión de educación, la dimensión de trabajo y seguridad social, la dimensión de salud, agua y alimentación, y la 4ª dimensión que es la de hábitat, vivienda y ambiente sano. Son 4 dimensiones que al interior tienen 12 indicadores. Simplemente para dar un ejemplo, en la dimensión de educación medimos indicadores como que la población no tenga al menos 10 años de escolaridad. Medimos otro indicador, por ejemplo, como la inasistencia a educación básica y bachillerato. En la dimensión de trabajo, para dar un último ejemplo, se mide la dimensión de desempleo y empleo inadecuado y la seguridad social. Ok, quedémonos un momentito en la dimensión del trabajo, porque trabajo va mucho más allá del empleo. Es decir, porque puede haber trabajo autónomo, no de dependencia. Se mide todo aquel que emprende algún tipo de actividad en relación de dependencia y no en relación de dependencia. Claro, acordémonos de nuevo que lo que estamos viviendo es una privación de derechos. Entonces, el derecho es el derecho al trabajo, está dentro de nuestra Constitución, así sea un trabajo asalariado o independiente. Exactamente. Okay, vale. Entonces, como uno de los indicadores que mide justamente esa privación, esa potencial privación de derechos, está el hecho de si una persona está en desempleo o está en empleo inadecuado. Esto es importante mencionar porque hay muchos analistas económicos que están diciendo que esta pobreza multidimensional no mide asuntos de empleo y de trabajo, lo cual es importante recalcar. Otra cuestión importante recalcar que con esta medida de pobreza multidimensional son buenas noticias. Lo que queremos hacer es medir un fenómeno que es complejo, que es multidimensional, con una métrica adecuada. Pero eso no significa que vamos a eliminar de la estadística nacional la pobreza monetaria, la pobreza de ingresos o la pobreza de consumo. Lo que va a tener el usuario, lo que va a tener el país es una riqueza mayor de información para que puedan hacer análisis adecuados. Con eso me voy a los resultados, ¿sí? Uno de los principales indicadores que produce este ejercicio es la tasa de pobreza multidimensional, que lo que hace justamente es ver cuál es el porcentaje de la población ecuatoriana que sufre de condiciones de pobreza multidimensional. Para el año 2015 este indicador está en 35%. ¿Qué significa qué? Que significa que el 35% de la población ecuatoriana, sí, sufre al menos o está privado al menos de 4 indicadores de los 12 que constituye la pobreza multidimensional. Este indicador se ha reducido desde el año 2009, en donde estaba en el 51.5%, en 16.5 puntos porcentuales, lo que significa que 1.9 millones de personas, de ecuatorianos, han salido de la pobreza multidimensional desde el año 2009 hasta el año 2015. De forma estructural. De forma Ahora, estructural. ¿cuáles son de esas dimensiones las 4 dimensiones prioritarias en las que hay que trabajar?
Claro, y eso también es muy importante porque el índice de pobreza multidimensional tiene características de descomposición, que es de desagregación. Entonces podemos saber de los dos indicadores cuáles son los que más han explicado justamente la tendencia a reducción de pobreza que hemos visto entre el año 2009 y el año 2015. Y estos son el logro educativo incompleto, es decir, básicamente que la población ha ido adquiriendo años de escolaridad. Entonces ese porcentaje de personas que al menos tienen 10 años de escolaridad ha crecido entre el año 2009 y el año 2015. El segundo es justamente el desempleo o el empleo inadecuado. Tenemos incluso en la coyuntura actual una de las tasas más bajas de desempleo en la región. El servicio de agua por red Pero pública. volvamos al tema del empleo adecuado o inadecuado, porque hay personas que no lo entienden bien. Ok, o sea, el empleo adecuado está bien, pero hay un porcentaje muy importante de empleo inadecuado donde se requiere políticas públicas casualmente para que ese empleo inadecuado migre al empleo inadecuado. Si no me equivoco, de la población económicamente activa son 7.500.000, para ponerle un número redondo, y el 50% de esa población económicamente activa está en empleo inadecuado. O sea, ahí se requiere poner énfasis. Precisamente en el índice de pobreza multidimensional no solo tenemos como componente el desempleo, sino es el desempleo y también el empleo inadecuado. ¿Sí? Entonces, obviamente, este es uno de los indicadores que más se ha reducido entre el año 2009 y 2015, y si en todo caso, básicamente, tenemos un incremento, como lo estamos viendo ahorita, en el último tiempo marginal todavía, pero digamos un incremento, eso también podría básicamente reflejarse en los futuros comportamientos del índice de pobreza multidimensional. Sigamos. La tercera es justamente el servicio de agua por red pública, que digamos es innegable, incuestionable, que ha mejorado de manera sustancial en los últimos años. Ahora pregunto, porque ese es otro tema que hay que analizarlo a profundidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De agua entubada o de agua potable? Estamos hablando del acceso que tienen los hogares justamente al sistema de red pública. Pero no necesariamente la red pública es agua potable. Exacto. Sobre todo en las zonas rurales, sobre todo en los cantones. De acuerdo, de acuerdo. Hay un asunto de calidad que obviamente se tiene que tratar a través de las encuestas del INEC. Nosotros lo que vemos son temas de acceso, ¿sí? Entonces, obviamente se ha trabajado bastante acordémonos lo que era el país antes del año 2007. Esa es una competencia directamente de los municipios. Y yo le digo esto por lo siguiente, es decir, tenemos que comenzar a enseñar a la ciudadanía a hacer análisis cualitativos, no solo cuantitativos. Sí, está bien, aplausos, agradecimientos que nos dan acceso a través de la red a tener agua. Pero si el agua entubada no es potable, hay una tarea pendiente que hacer y la ciudadanía tiene que exigir. Vamos adelante. Exactamente. El cuarto indicador es justamente que más ha contribuido a esta reducción, es justamente el acceso ahora a la seguridad social. Eso también se ha duplicado en los últimos años. Y para cerrar, el quinto es el déficit habitacional, que también se ha cerrado brechas de déficit habitacional de manera importante entre el año 2009 y 2015. Son los 5 indicadores que más han explicado la reducción. Y ya para ir terminando, que ya me están diciendo que ya tengo que ir terminando, ese 35%, o sea, partimos de un 59% en el 2009, si no me equivoco, 2009. ¿Verdad? Y estamos ahora en un 35%. Este 35%, perdón que ponga la mano acá, este 35% que estamos hoy, a presente, ¿correcto? Ese 35%, de ese 35%, ¿cuáles son las dimensiones que tenemos que ponerle énfasis? Son justamente para poder seguir reduciendo, seguir reduciendo justamente la pobreza multidimensional. Hemos mencionado estos 5 indicadores que son los más importantes. Esos son los que ya hemos mencionado. Contribuye. Sin embargo, cada una de los 2 indicadores tiene su peso, tiene su ponderación, y obviamente a medida que se van mejorando los indicadores, va mejorando el índice o empeorando el índice. Este es el indicador consolidado. Ahora, si hacemos una diferencia entre lo urbano y rural, ¿es más o menos igual? Es más o menos igual. En las mismas dimensiones. Hemos visto tendencias fuertes de reducción de la pobreza multidimensional urbana-rural, más en la rural que en la urbana. Tal vez para terminar, simplemente mencionar la pobreza extrema, porque también tenemos un indicador de pobreza extrema o multidimensional que también se ha reducido de manera importante del 28% al 14% en el mismo periodo 2009-2015, y esto representa que 1.8 millones de ecuatorianos adicionalmente, ¿sí?, a los 1.9 que habíamos hablado, han salido justamente de la pobreza extrema multidimensional. José Rosero, director del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, muchas gracias por haber compartido con nosotros estas cifras. Me hubiera gustado hacer un análisis más profundo, pero el formato no me lo permite. Ya habrá oportunidad de poder hacer y realizar ese análisis. Y no se olvide de mi sugerencia que le hice en off.